La idea de hoy era complementar o pues, darles un preámbulo más, un poquito más extenso con respecto a otro tipo de software, aparte de los que el que vamos a trabajar con parte del módulo y con otros que nos van a estar aportando personas como el joven que nos acompaña hoy, el músico y también ha trabajado en la parte de composición a nivel de multitrack, multipistas con diferentes software. Pro Tools, Ableton, etcétera, a dar la charla el día de hoy a partir de este software que si, como les comentaba en clases pasadas, una vez que ya hemos trabajado un software de audio, ya podríamos decir que los conocemos todos, aunque cada uno tiene su particularidad. Algunos son para arreglos, para composiciones, otros son para masterización, otros son para efectos especiales, en fin. Pero los comandos, las perillas, los atajos se parecen mucho entre sí. Entonces, la idea de hoy era invitar a Caleb Cervera, que tiene experiencia en esto, ya lleva bastante tiempo trabajando en esto, para que le transmita a ustedes parte de la experiencia que él ha tenido. Nos hará una demostración en directo, una charla corta, no vamos a extendernos tanto, porque la parte técnica pronto nos abrumará mucho. Hará una demostración con algunas de las composiciones que él tiene ahorita en su gaveta, de lo que está produciendo, cómo manejar el programa, cómo operarlo. Se darán cuenta que son la misma manera que hemos estado operando el Audition, el Reaper y otros programas de los que manejan Cubase 5, los que manejan FL Studio, pues se darán cuenta que tiene muchas similitudes con respecto a ese tipo de programas. Entonces, la idea es conocer otras herramientas que nos van a servir en el futuro a nosotros como productores audiovisuales y una herramienta más para poder desarrollar. Entonces, yo los dejo en este momento con Caleb Cervera. Buenas tardes, Caleb. Buenas tardes a todos, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, comencemos porque esto normalmente es pues un tema muy extenso. Pues me presento primero que todo. Mi nombre es Caleb Cervera Herrera, un graduado de la Academia DNA Music de producción musical. No tengo mucha carrera, pero desde casa gracias ahora al confinamiento también puedo trabajar de esta forma, y este es pues digamos el placer de ser productor musical, que desde casa puedes trabajar. Así que vamos a demostrar lo máximo que se puede hacer con el Ableton Live. Así que partamos desde qué es Ableton Live. Ableton Live es un software de secuenciador de audio y MIDI. Como cualquier software, ya todo el mundo puede conocer al FL Studio, al Pro Tools. Prácticamente todos hacen lo mismo, pero a mí, por cuestiones de gusto, me gusta más el Ableton Live, y es el software donde yo considero que es más completo. Ahora sabrán por qué en el tiempo que yo esté aquí va a ser imposible dedicarle todas las herramientas que tiene este software, porque realmente es muy extenso, tiene cientos y cientos de instrumentos y de opciones para trabajar. Y yo lo que hice pues fue abrir un proyecto completo para que de entrada sepan cómo se ve, porque digamos que es lo que se quiere, ¿no? Ver cómo un proyecto completo se ve terminado, y aquí lo pueden notar, ¿no? Voy a poner una parte del proyecto para que se den cuenta cómo suena, y ustedes me van a decir si se escucha bien el audio del proyecto. Voy a iniciar el Ableton normal, o sea, como sin proyecto. Luego, pues a la mitad de la explicación, voy a abrirlo, este proyecto u otro que tengo ahí. Tengo un par de proyectos, voy a ver cuál puedo abrir. Pero de entrada voy a dar la explicación con el Ableton en cero, o sea, vacío, para que se entienda un poco mejor. Porque ya hasta a mí me está abrumando todos los instrumentos que están aquí. Así que voy a abrir el Ableton normal. Entonces, esto es lo primero que va a salir en el Ableton Live, ¿no? Así se ve cuando tú lo seleccionas, abres el software. Y lo que vemos acá enseguida, los que nos llaman la atención, son esta barra de acá, ¿no?
donde están las categorías, que realmente lo que nos importa son los instrumentos, con qué vamos a componer. Ya de entrada uno con el Ableton Live quiere hacer música, ¿no? Lo primero que se le viene a la cabeza a uno es hacer música, hacer mezcla, hacer ediciones, todo tipo de cosas que se le puede imaginar a uno en la cabeza, lo puedes hacer en el Ableton Live. Entonces, aquí primero, antes de entrar acá a los instrumentos, vamos a lo básico, que es acá arriba, como un programa cualquiera, donde puedes hacer, por ejemplo, un nuevo set, abrir uno si ya lo tienes guardado, exportar el audio. Aquí en la barra de ediciones, pues no tienes tantas opciones realmente hasta que crees un proyecto. Aquí lo mismo con crear la pantalla completa si la quieres. Bueno, aquí un montón de opciones básicas que yo creo que muchos deben saber a la hora de nada más averiguar por estos lados qué se puede hacer. Pero esto sí es importante. Entonces, en la barra de opciones tenemos preferencias. Esto es lo más importante antes de arrancar un proyecto, porque es donde vas a saber qué estás haciendo y con qué estás trabajando. Entonces, esto normalmente tiene que estar de esta forma, ¿no? Vamos a explicar qué es todo esto, qué son todas estas opciones, en que partimos de lo más básico hasta lo más complicado, hasta lo más complejo. Está la barra de, digamos, de audio. Esto prácticamente creo que no se puede tocar así como que a la ligera, así como viene, creo que está bien. Esto más que todo es cuestiones de interfaz, ¿no? Aquí como que el tema se ve blanco, si lo quieres así, blanco, grisecito, negro, etcétera. Estas son cuestiones de gusto. Entonces, intensidad Sí, de color, eso lo hace colores. como la interfaz de Adobe, que también te presenta de la versión CS6, que era CS4, que eran todos grises, gris claros, y ese ya es por gusto, pues la interfaz le pones el color que tú quieras a tu gusto. Exacto. Bueno, estos son, sí, prácticamente eso. Esto de aquí arriba, realmente, como viene, está bien. No me voy a meter tanto en eso y aquí pues puedes cambiar el idioma si quieres. Esto sí es importante, que es el tema del audio, que es lo principal. Por algo es un secuenciador de audio y de MIDI, ¿no? Aquí después va a salir el MIDI, pero primero el audio, donde pues si tienes conectado un equipo de sonido súper extenso, digamos de parlantes, de monitores profesionales, con una interfaz de audio, con un montón de cosas en tu estudio, aquí lo puedes manejar, donde ahora mismo yo no tengo conectado nada, estoy aquí en el portátil nada más, pero si yo tuviera otros equipos conectados, aquí en esta sección me hubiera salido todos los equipos que yo tuviera conectado. Estamos controlando el dispositivo de entrada de audio y el de salida de audio. ¿Qué es la entrada de audio? Donde tú vas de entrada, valga la redundancia, a ejecutar el audio, y la salida es donde otra vez, literalmente, va a salir el audio, que es, por ejemplo, si es en los parlantes del mismo portátil o los monitores ya profesionales, lo que tú tengas. Aquí tú lo puedes controlar, es lo primero que tienes que hacer, porque por ejemplo, si tú quieres que suene en los monitores grandes y tú dices, ah, no suena, entonces tienes que hacer todo esto, entrar en este menú para hacer que suene. No es tan complicado, pero intento ser lo más explicativo, ¿no? Realmente hay algunas que no hay que tocarlas, o sea, es como que viene así y no hay que andar jodiendo. Por ejemplo, esto, la frecuencia de muestreo, normalmente a uno le enseña que en 44.100 está bien, no se toca, pero o sea, por curiosidad, tú ves, hay 22.000, 32.000, 48.000, 88, 96, no se den mala vida, 44.100 es la frecuencia de muestreo precisa, de alta calidad, sencilla. La latencia, la prueba, todo esto son cuestiones muy complejas donde yo no me meto ahí, no tengo nada que ver. Y realmente todo esto sigue siendo preferencias por defecto.
el audio, como bien decía, es lo más importante. Lo único que se puede acá estar seguro es de dónde sale el audio y de dónde entra. Eso es lo único donde uno tiene que estar seguro. Repito, de dónde entra el audio, desde dónde y por dónde sale. Esto es lo básico para poder arrancar a hacer un proyecto. Estar seguro de con qué estás trabajando. Si estás trabajando con unos monitores profesionales, asegurarte de que están sonando bien. Si estás trabajando por un portátil de lo que sea, ya sea por más malo que sea o por una PC tipo gamer súper espectacular que tengas, si tú no haces bien aquí las opciones, no te va a sonar. Entonces tienes que estar seguro de cómo suena y por dónde suena. Ya el resto, esto MIDI, el MIDI realmente si tú tienes un piano donde tú puedas conectar al computador, pero yo no, por ahora no me voy a meter ahí porque vamos primero. Estos son los folders, la librería, los instrumentos adicionales. Empezamos con lo básico. Lo más importante, como decía, los instrumentos, que es lo que llama la atención, son este tipo de opciones que están acá, donde parten de sonidos. Normalmente, si tienes el Ableton Live, es que hay una cosa que es muy importante. La gente descarga, sobre todo con FL Studio, descargan los programas súper, ¿cómo decirlo? Pirateados. Esa es la palabra. Con el Ableton Live pasa prácticamente lo mismo. Los piratean y normalmente estas opciones no le van a salir completas. Yo tengo la suerte de tener la licencia de Ableton Live y por ende puedo tener acceso a todos los instrumentos que viene ya con el software. Uno, que ya después entraremos en eso, puede añadir más instrumentos. Un montón de instrumentos externos que no tengan nada que ver con el programa, los puedes hacer, incluso los instrumentos que son del FL Studio los puedes pasar para Ableton Live. Lo puedes hacer, hay videos tutoriales para eso, hay una retalía de todo. O sea, hay que investigar mucho, no es tan sencillo hacer este tipo de operaciones. Pero bueno. O sea, son como, Tenemos los extensiones, como plugins. Son como plugins que Sí, se exacto, pueden meter. los plugins. Aquí, por ejemplo, aquí en la barra de plugins tengo solo uno, que es con el que trabajé el proyecto que ahorita voy a abrir, que es el Serum, que es el plugin favorito de todos los productores de música electrónica. Entonces, sonidos, aquí pues tienes sonidos de ambiente, tienes bajos, tienes bass, booms, efectos, sonidos exóticos, sonidos de experimentos, guitarras, orquesta, pads, percusiones, piano, sintetizadores, voces, en fin, tienes para elegir y para hacer experimentos. O sea, uno normalmente aprende. Yo siempre digo que lo mejor es probar. Obviamente tienes que tener un apoyo primero, una base, pero ya cuando tú entiendas lo que hay acá, tú en tu día libre, en tu momento de gloria, entras acá y lo que te salga. Efectivamente, para hacer música, pues tienes que saber de música, no vas a coger 5 instrumentos y lo vas a mezclar porque va a sonar fatal. Entonces, si quieres hacer música, tienes que saber música. Y si quieres saber cómo manejar lo sencillo, lo básico de Ableton Live, no para hacer música, sino para hacer arreglos, para hacer ediciones, pues digamos que incluso no es el lugar indicado para hacerlo. Por eso existe el Adobe Premiere, existe el Pro Tools. El Pro Tools es más que todo para el encabezado final de las canciones, por eso la gente puede notar que los artistas famosos, cantantes, usan Pro Tools, porque lo único que hacen es grabar su voz y grabar una pista de audio por encima y listo. Le ponen arreglos hasta más no poder, le ponen un montón de instrumentos para arreglar sus canciones y para que suene bien para el mercado final. Y lo que decía es que no hacer una explicación para, por ejemplo, edición de audio o edición de sonido para tipo,
cuestiones de trabajo que no tengan que ver con la música. Yo lo podría explicar de esa manera, pero no es mi campo. Mi campo es la música, entonces yo voy a tratar de que a través de la música se entienda también cómo puede tener otras opciones el Ableton Live. Y como pueden notar acá en esta barra, se habla de música siempre, sonidos, drums, que son pues la percusión, instrumentos como tal, audio efectos, MIDI efectos, que son simplemente efectos para complementar esos sonidos, esa música que estás haciendo. Los plugins son para hacer música. Yo voy a proceder ya, porque no quiero extender más esto a que se vuelva algo súper complejo, al proyecto que tenía abierto para que se pueda entender más, así se entiende más. La gente dice, no, primero paso a paso, no, igual tengo poco tiempo, entonces voy a abrirlo completo, un proyecto terminado de música electrónica, y vamos a hacer comparaciones, vamos a hacer un poco lo que sería la explicación final. O sea, en vez de partir desde el inicio, vamos a partir desde el final. Es la forma en que yo veo que puede resultar incluso interesante. Bueno, este es el proyecto final. Ya ustedes vieron cómo se ve sin instrumentos, cómo se ve vacío, o sea, no es nada del otro mundo, no hay proyecto, entonces no hay nada. Entonces, si empiezas a trabajar, pues digamos que se te ocurrió poner instrumentos, por ejemplo, en esta parte de acá, estás poniendo instrumento y tal, y se va llenando todo esto, y tú le das sentido a todo lo que estás haciendo y se ve de esta forma terminado. Entonces arrancamos de cómo hacer esto. O sea, normalmente uno empieza, como yo les decía, a probar sonido, a coger estos instrumentos. Voy a coger uno de muestra, que sería el Impulse, que es un secuenciador de percusión. Acá normalmente puedes añadir este tipo de instrumentos. Vamos a ver dónde quedó el Impulse. Los colores tienen que ver con los instrumentos, o tú los prefieres, o los colores vienen por default para indicarnos qué tipo de sección musical es o qué. Los Bueno, tipos de, igual como o es óptico para no perderse en el entorno, ¿no? sí, es cuestión de gusto, o sea, de cómo quiero organizar uno, más de organización, porque digamos que igual cuando tú lo empiezas a poner instrumentos, todo se va a ver igual. Entonces, por ejemplo, los instrumentos de percusión yo los agrupé en los amarillos, en los anaranjados. Los instrumentos de sintetizadores, de piano, los agrupé en rosa. Los vocales los agrupé en amarillos, que son muy pocos, el bajo en azul y los sonidos de efectos en verde. Esto es, aquí tú, por ejemplo, le añades un instrumento y tú le das clic derecho y aquí te salen opciones que son muy importantes, en el que lo que más se ve son este montón de colores. Entonces acá tú, si quieres cambiar de color, pues simplemente hundes clic derecho y empiezas a cambiar de color como tú quieras. Ok. Más cuestión de querer cómo se ve. Y es eso, como tú decías, de no perderse, o sea, de saber qué estás haciendo. Por ejemplo, tú Ok. por ejemplo, si yo tuviera todo esto del mismo color, pues me hubiera confundido un poco porque de pronto, ¿no? El efecto tal, donde está, el piano, donde lo dejé y tal. Entonces, así se ve terminado, se ve muy bonito y todo, pero cuando uno quiere comenzar, pues empieza probando, y ya de entrada tú te puedes perder, y eso que es lo que tú estás haciendo, pero tú te puedes perder igual, porque igual no sabes qué estás haciendo, dónde lo estás poniendo, dónde lo estás organizando. Normalmente uno explica este tipo de cosas con pistas súper básicas, o sea, un instrumento de percusión y un piano y listo. Y así se da la explicación. Pero yo quiero hacerlo más complejo porque esto es muy complicado de estudiar. Esto tampoco es que se pueda aprender en hora y media, es imposible. Entonces,
quiero darle la complejidad que yo pasé durante meses, se lo voy a dar en hora y media porque realmente quiero que aprendan más de la cuenta, más de lo básico, y quiero irme más allá. Entonces, voy a hacer la prueba con cualquier instrumento. Esto es lo que se puede hacer con el Ableton Live. Voy a coger un instrumento cualquiera y lo voy a pasar acá. Es simple, es sencillo. Esto es una campana, ¿no? Sonidos. Voy a pasar un sonido cualquiera. Espero que me deje. Esta es. Esto es un brace. Tú lo puedes, pues, si quieres pasar acá y automáticamente es un instrumento más en el canal. Es simplemente como arrastrar un archivo en el computador, de lo que sea. Tú puedes arrastrar los sonidos y los instrumentos que quieras a este sector de acá, que son los canales. Esta es la vista bonita, la vista que quiere ver todo el mundo cuando termina un proyecto. Pero en este sector, aquí en la esquina, ves unas rayitas que están horizontales, que es donde estamos nosotros. Por esto esto se ve de manera horizontal, los canales se ven de esta manera. Y acá, justo abajo, están de manera vertical. Aquí se ve los mismos canales, pero en formato mezcla, sí, mezcla. Donde tienes el manejo aquí, por ejemplo, del volumen, que no sature. Los canales los puedes apagar, los puedes prender. Puedes notar un montón de opciones acá. Para panear de izquierda a derecha también. Exactamente, es lo primero que se ve acá. Oh, perdón, a los compañeros de 701, recuerdan, regalé por acá que fue el Reaper. Es básicamente eso, sí lo asocian. Es la misma estructura, casi la misma interfaz del Reaper por canales, con un paneador, la M para mutear, izquierda, derecha, el paneo y los volúmenes. Básicamente es casi la misma estructura por canales, que por eso le decía inicialmente, y lo decía Carle ahorita también lo repitió, que una vez que conocemos un software de audio, pues parece que lo hubiéramos visto todos, pero cada uno tiene su complejidad. Sí, bueno, en esta sección, más precisamente, que es la sección de mezcla, no hay tanta diferencia con los otros software. El Pro Tools se ve de la misma forma, el FL Studio se ve de la misma forma, el Logic, que es otro software de producción musical, se ve de la misma forma, porque es lo esencial. O sea, tú tienes que manejar acá el sonido, como decía Nelson, tenía la opción de paneo, que es justo acá. En cada canal tienes la opción de panear, izquierda, derecha. Desactivar el canal acá en el número, lo desactivas. Acá abajo si lo quieres poner en solitario. Vamos a hacer la prueba ya con los instrumentos y a ver si suena bien. Vamos a probar este instrumento. Lo vamos a poner en solitario. Como pueden ver, acá también tienen las opciones de desactivar el canal, aquí en los números, ponerlo en solitario. Si quieres dejar que suene tiene las mismas opciones que acá. Y vamos a probar cómo suena un canal nada más para ver si sirvió la opción de solitario, que creo que también lo puedes hacer con la letra S nada más. Vamos a ver si suena. Vamos a bajarle porque puede saturar un poco. Ok.
Ustedes lo escuchan bien Sí, porque igual o sea, no conocen el contenido del proyecto, pero yo lo escucho mal, porque no es lo que suena el proyecto. Entonces voy a hacer la demostración con pequeñas piezas. El proyecto, no sé si le falta algún instrumento, no tengo ni idea. Este proyecto no lo toco hace rato. Voy a abrir uno de trap, una instrumental súper sencilla de trap, para hacer una demostración y creo que sería más fácil de ver. Pregunta, si te falta un instrumento, si te falta un instrumento dentro de la composición, ¿te puede dar problemas al momento de ejecutar el proyecto? Sí, normalmente el instrumento, por ejemplo, que vienen ya con el Ableton Live, lo que yo decía, que los instrumentos que vienen con el programa siempre van a estar ahí, pero los que tú metes, los instrumentos externos, ya sea plugins o librerías de instrumentos que descargaste en tal página y no las tienes en la memoria o en el computador, pues si tú abres el proyecto, pues no te van a funcionar de la misma forma porque van a estar esas piezas vacías. Lo que pasa en O este s- proyecto es que no faltan los instrumentos, sino lo que falta es... La base. puede ocurrir que nos esté pasando como cuando hacemos un proyecto en audiovisual, que botamos accidentalmente o eliminamos una secuencia o un video que debió estar guardado y cuando abrimos, ya sea en After o abrimos en Premiere, incluso el mismo Audition, nos pide el vínculo de ese archivo. Y al no estar el archivo, el programa no se ejecuta. Algo como eso. Sí, profe, similar. Esa- exacto. Bueno, vamos a abrir una instrumental. Una instrumental se puede decir, sí, de trap. Siempre me baso en la música electrónica, que es lo que... Igual el favorito de los productores musicales cuando usan Ableton Live o FL Studio es para hacer música electrónica, aparte de, pues, una canción de rap o de reggaetón, lo que sea. No es tanto, obviamente, la complejidad que tiene las canciones urbanas con la música electrónica, porque la música urbana es una pista como esta sí es realmente una más sencilla. Lo que yo decía es, hay mucha diferencia entre una pista de, de trap, de reggaetón yo no sé, danzar, que se necesiten pocos instrumentos y una voz. Entonces, a diferencia del proyecto anterior, que era una cantidad de instrumentos que simplemente eran sonidos, o sea, no había voz, eran simplemente sonidos conectando entre sí y con un montón de efectos, un montón de conexiones, donde eh, ahí se ve realmente la tarea del Ableton Live o del FL Studio o del Logic, en el que simplemente con un computador tú puedes hacer canciones completísimas, les puedes meter así sea 100 instrumentos, pero si le das sentido va a sonar muy bien. Entonces vamos a hacer mejor la demostración con una pista de trap, voy a ver cómo suena, espero suene bien. Ahí creo que sí sonó bien. Esta Sí, vez sí, suena perfecto. está bien. Bueno, este es más sencillo. Ya creo que está... no diría que totalmente claro esta parte. Esto es más que todo para, por ejemplo, si tienes una banda y quieres grabar guitarras y baterías, ahí ya la cuestión es muy extensa, donde necesitas un estudio de grabación profesional, necesitas micrófonos, necesitas un equipo detrás, donde tú vas a organizar todo por, a raíz del Ableton Live. O sea que todo eso que estás
grabando, si quieres hacer una canción súper musical, o sea, nada que ver con instrumentos de computador, o sea, que sea 100% música, guitarras, piano, nada virtual, igual tú, a la hora de grabar esos instrumentos, lo plasmas en el Ableton Live y no es tanto las opciones que vas a tener que ejecutar. Por Eso ejemplo, pues yo pregunto, ya que nadie está preguntando, que le dice que, bueno, él se presenta más como músico que como productor. Eh, yo he visto trabajando en ambos aspectos y cuando tú tienes tu piano, tienes tu trompeta, tienes tu guitarra, tú puedes ejecutar y conectar, grabar esos instrumentos que tú tienes, físicos, análogos. Puedes grabar y meter esas piezas grabadas dentro del Ableton. sí, voy a hacer la demostración precisamente de eso en este momento. Acá arriba tienes otras opciones. Vamos de parte en parte para luego extender un poco más. Esta parte de arriba sería pues el de pausa, el de play. Este es el de grabación, el que vamos a ver ahora. Y estos son las diferentes opciones que tienes para los comandos de cómo organizar acá, de dónde quieres que suene la canción, etcétera. Pero lo importante son estas tres opciones de acá. Una pregunta de Anthony Castilla. Este, tú al momento de grabar una voz, tú utilizas una voz o algún instrumento, utilizas la misma aplicación, el Ableton, o utilizas una parte. Si estoy trabajando con el Ableton Live, no tengo por qué trabajar con otro software porque tienen las mismas opciones. Entonces, el Ableton Live también tiene esa opción de grabar un audio en cuestiones de voz. Lo que sí realmente sí tiene mucha diferencia del Pro Tools al Ableton es que para grabar la voz en el Pro Tools, pues a raíz de plasmar esa voz, tienes opciones de arreglarla, de hacer un poco más de lo que puedes hacer en Ableton Live. Entonces, tú puedes grabar una voz en el Ableton Live y también puedes, digamos, arreglarla, meterle autotune, efectos, lo que sea. Pero sí es verdad que en el Pro Tools es mejor, porque la calidad de, de la frecuencia es mejor y tienes más opciones para hacer con esa voz. Yo Gracias. voy a abrir una pista para grabar, para hacer la demostración. Esta demostración va para voces, va para piano, para guitarra, para lo que sea. Es, es una grabación. O sea, tú nada más en cuestiones de... La respuesta sería, si tú quieres grabar algo, pulsas acá y grabas lo que sea. O sea, si tú quieres grabar, yo qué sé, un vaso rompiéndose, lo puedes hacer. O sea, puedes hacer muchas cosas nada más al darle grabar. Sobre el canal que quieres, nada más. Exactamente. Profe, al momento de grabar por lo menos composiciones musicales, ¿es preferible grabar todos los instrumentos en un solo proyecto o cada sonido en diferentes proyectos y después unirlo en uno solo? ¿O todo puede ir bien en un solo proyecto? Bueno, de hecho, el Ableton Live y todos los programas tienen la facilidad de que puede grabar todos los instrumentos en un mismo proyecto. Como decía, el proyecto anterior tenía pues muchos más que este y por eso veías tanta complejidad, pero es por eso, porque tú lo que estás diciendo es verdad, puedes grabar todos los instrumentos que quieras en el mismo proyecto, pero eso no quita que si tú quieres grabar, por ejemplo, una voz y un piano en un proyecto y ese lo guardas y después abres otro para grabar una guitarra y un bajo y lo guardas también y después si quieres lo arreglas y
lo ejecutas después, lo puedes hacer tanto como para ponerlos todos en el mismo proyecto como para diferenciarlos en proyectos diferentes. Como Por que es eso, más cómodo. bueno, sí, porque es más cómodo para como quiera trabajar la gente. Yo trabajo como con los canales, que son estos de acá. Digamos que lo que quiere decir, o lo que quiere decir los canales estos es que justamente esa diferencia, esa, esa organización que quieres de agruparlos, por ejemplo, si quieres grabar una voz en solitario y después grabar esto aparte, igual el mismo proyecto lo puedes hacer porque puedes organizarlos, como dije al principio, puedes organizarlos por grupos, por ejemplo, los instrumentos de percusión los agrupas acá, los instrumentos de melodía los agrupas acá, los bajos los agrupas acá y los efectos los agrupas acá. Es muy fácil agrupar un instrumento o un grupo de instrumentos. Voy a hacer la demostración. Cuando tú dices efectos, ¿te refieres a qué cosa, Carlos? Efectos de sonido, efectos, por ejemplo, vientos, más entrando en la musicalidad sería efectos de acompañamiento. Por ejemplo, si tengo un piano de fondo que suene una especie de voz. Puedes mostrarlo y puedes mostrar de esos efectos que tienes, cómo sonaría. Este es, vamos a ver. No sé Como si un Bush. Como un Bush. Ah, ya. O sea, los ya, efectos ya. son sonidos que uno diría, no es música, pero tú los metes ahí para darle ese toque final. O sea, son sonidos súper externos. Por ejemplo, si tienes un piano o una guitarra, lo que decía, y quieras meter, por ejemplo, bueno, dando el ejemplo del vaso rompiéndose, eso sería un efecto. O sea, si estás ahí Ya. en una canción tipo triste y metes un vaso rompiéndose, como que darle más explosión. Dramatismo. Exacto, más dramatismo, lo metes. Eso es un efecto, así, o sea, que no tenga que ver nada con la musicalidad, pero lo metes ahí y le da... La copa rota de Alcia Costa, se cae una copa y se rompe al piso. Sí. En Así. algunos de trap meten disparos de cuánto hay. Sí, exacto. Exacto. Bueno, aquí yo abrí 3 canales de audio. Como puedes notar, es clic derecho y te salen opciones, insertar pista audio, insertar pista MIDI. Y tú puedes, aquí mira, voy a hacer muchas pistas de audio. 26, 27, puedes hacer 1000 si quieres, 100, pero obviamente si entre más hagas, más carga tiene el proyecto. Entonces, a raíz de la pregunta del último chico que me hizo, entre menos canales mejor, porque es menos peso, menos trabajo y es cuestión también de manera a trabajar. Si lo quieres agrupar en canales, todos en un mismo proyecto, o en cada proyecto haces una secuencia diferente. Puedes trabajar como tú quieras. Entonces, estos canales nuevos, es cuestión de hacerle, creo que así. Vamos a ver si me da opción de agrupar y agrupar pistas. Bueno, estas opciones son como si estuvieras en el escritorio, clic derecho y te salen opciones del escritorio. Aquí sería igual, opciones del canal con el clic derecho, donde copias el canal, si lo quieres duplicar, si lo quieres pegar a otro lado, si lo quieres cortar para que se elimine, lo eliminas. Si quieres renombrarlo, le cambias el nombre. Voy a poner nuevo audio, pam, le cambias el nombre. Si quieres editar el tamaño del texto, si quieres congelar la pista para que no suene, si quieres cambiarle color, como yo decía. Son opciones básicas para poder trabajar
con un canal. De lo que ibas a hacer ahorita, que ibas a hacer la demostración, que no sé si te desviaste del tema, que grabar por separar, grabar con un instrumento análogo, digamos, piano, algo, ¿puedes hacerlo o no? Sí, lo voy a, sí. Antes de eso iba a hacer la demostración de agrupar las pistas, porque me preguntaron de si Ah, ya. de cómo organizarlo, de si en proyectos diferentes o en el mismo proyecto. Quería terminar diciendo que, como ven acá, está todo bien agrupado, organizado de colores y por instrumentos. Entonces, para hacer eso, para que no tengas que crear proyectos de más, pues aparte de estas opciones de copiar, pegar, eliminar, cambiarle el nombre, cambiar el color, también tienen la opción de agrupar pistas. Tú agrupas enseguida con el canal que tienes seleccionado y te crea un grupo. Y a raíz de ese grupo, tú arrastras como si fuera un archivo que quieras pasar, copiar, pegar de manera sí, de manera táctil, no sé. Yo aquí que estoy en el portátil lo manejo así, nada más arrastrándolo y se agrupa. Y después tú le cambias el color, pim, listo. En fin, Como las capas las capas de Photoshop o las capas en la línea de tiempo de After. O sea, básicamente tenemos los mismos entornos y no nos perdemos cuando estamos en software de este tipo. Y que todos están complementarios, son complementarios, de audio para mezclar en video y de video para que sean insertados audios. Vamos a ver acá. Esto es como un pack de instrumentos. Yo lo abro acá. Hay muchos, creo, para hacer esto, donde tengas la facilidad de hacer una composición con los instrumentos de manera organizada. Entonces, yo abrí este pack, lo que decía, y voy a proceder a añadir instrumentos. Por ejemplo, si estoy desde cero, por ejemplo, voy a hacer una canción de trap. Me gusta mucho el trap, me gusta mucho este género urbano, así todo oscuro. Quiero hacer una canción, quiero aprender a componer. Bueno, entramos en este campo ya más divertido, que es cuando uno quiere hacer música. Yo abrí este pack, entonces vamos a añadir instrumentos. Por ejemplo, quiero arrancar con un bombo, con un bajo o con un platillo, con lo que sea. Entonces yo voy probando instrumentos, tan, y los que me gusten, yo los voy a insertar en este pack. Entonces, sí, me gustó este. Aquí tengo opciones para añadir. Me gustaron sí, este snap me gustó, entonces lo añadimos acá. Quiero palmadas, entonces prueba, lo añades. Bueno, vamos a trabajar con estos nada más. Porque hay que hacer la demostración de cómo grabar, ¿no? Grabar. Esto aplica para voces, para guitarras, para trompetas, para cualquier instrumento. La función de grabar. No es que acá vayas a meter las voces, no. Esto es solamente un instrumento donde te facilita agrupar los instrumentos de percusión. Ya con la voz, cuando conectes el micrófono, ya tú simplemente le das a grabar y lo que yo hice acá, en vez por ejemplo, de crear un canal de instrumentos, creas un canal de audio y encima de ese canal, pues tú grabas la voz. Aquí va a ir la voz. O sea, tú le das a grabar y graba la voz. Pero como no tengo micrófono, no voy aquí a cantar ni nada, entonces voy a hacer la prueba con los instrumentos. Pues vamos a entrar en un proyecto de trap. Entonces el trap tiene pues
instrumentos de percusión también, bajos, etcétera, también melodías, pero hacemos la demostración con los instrumentos. Entonces acá, si pueden ver, nada más al darle grabar, yo solamente le di grabar, y ahí está grabando, no está grabando nada, hasta que yo empiece a ejecutar pues lo que yo quiero hacer, ¿no? Tú grabas a la hora de oprimir la opción de grabar y empiezas a, por ejemplo, a hacer ritmos con los instrumentos que seleccionaste, o empiezas a cantar o empiezas a tocar el piano. Es cuestión de crear un canal. La opción de grabar consiste en crear un canal, tener en cuenta qué vas a hacer con ese canal, si vas a grabar una voz, un instrumento, y cuando tengas el instrumento listo le das grabar y empiezas a grabar. Ya cuando tengas grabado todo, empiezas pues a hacer este tipo de ediciones encima de lo que grabaste. Entonces, vamos a hacerlo otra vez con, por ejemplo, con una pista MIDI. Estos son instrumentos digitales en el que vamos a grabar un piano, por ejemplo. Vamos a hacer la demostración con un piano, ya que con los instrumentos no es tanto la demostración. Vamos a hacerlo con un piano sencillo. Ahí creo que ya. Entonces, voy a darle a grabar. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, yo como no tengo el piano conectado, no tengo micrófono para grabar una voz, solamente tengo pues la opción de tener acá instrumentos virtuales y ponerlos así en la pantalla. Bueno, es que el piano entra electrónico, ¿verdad? No entraría por la interfaz, ¿no? Espérate ahí que voy a conectarlo, espérate, que voy a tratar de, que quiero hacer la demostración con el piano. Si le das entrada por la interfaz, sí pueden meterlo. Tiene que verse que está grabándose, porque si no, no tiene sentido. Profe, una preguntita, profe. Señor. O sea, en cuanto a música y eso, es preferiblemente hacer los sonidos con los instrumentos, o también es igual que hacerlos con los sonidos que uno puede descargar de internet. Con la pista que estaba haciendo él, y ahora justamente lo que está haciendo ahora es, va a hacer la demostración con su piano. Lo que va a hacer Cale justamente en este momento es mostrar cómo grabar una melodía con un instrumento externo. En este caso lo va a hacer desde su piano, que acaba de conectar a la interfaz de audio, para ver cómo suena y compararlo con el piano electrónico que ya está incluido dentro de la biblioteca que tiene el programa por default. O cuando tenemos un programa que podemos intercambiar, como en este caso con FL Studio, meterle plugins de un programa al otro, pues tenemos las dos opciones. Podemos mezclar instrumentos análogos, guitarra, piano, bajo, batería, conectados o su micrófono. En este caso el piano no necesita micrófono porque la señal entra por cable, por línea a la interfaz de audio, la va a decodificar y va a entrar al programa Ableton, y en Ableton lo vamos a escuchar convertidos en ceros y unos, que básicamente eso es lo que hace una interfaz de audio, convertir una señal electrónica en señal binaria de ceros y unos para que sea representada en una pantalla de computador y que se nos represente después en sonido a través de los audífonos. Ese es básicamente el proceso. Exacto. Bueno, ya se conectó el piano, ya puedo hacer la demostración precisa de cómo funciona la opción de grabar. Entonces, esto que ven acá, que dice piano, y acá MIDI, fue grabado con el piano acá conectado al computador. Es un instrumento digital en el que tú puedes pues, trabajar de esta manera, no a la misma
O sea, no funciona obviamente con la guitarra, ni con la trompeta, ni con el ukelele, ni con nada de instrumentos que no son digitales. Esto que ven acá es como una trompeta. Obviamente tiene sus arreglos, tiene sus efectos para que suene más completo. Pero ¿cómo grabé esta trompeta y este piano? Aquí volvemos al canal que yo creé. Aquí yo añadí lo mismo, por si no quedó claro. Creamos el canal, añadimos el instrumento que nos gustó, el piano o la guitarra que sea, lo seleccionamos y ya cuando tengamos control del piano acá, lo que suena. Simplemente, bueno, se me ocurrió una idea, entonces lo que hago es grabar. Grabo y ahí está grabando, ¿no? Entonces, se me ocurrió una melodía o un acorde, entonces empiezo a ejecutarlo. Ahí sale, ¿no? Vamos a hacerlo mejor, más preciso, con el tiempo para que quede bien. Entonces vamos a grabarlo desde aquí. Empieza a contar, ¿no? Y justo cuando empiece, 4. bueno, básicamente hice cualquier cosa para que sonara y se viera el piano después de grabarse. Entonces, esto aplica, como decía, a la voz, a la guitarra, a la trompeta. O sea, la guitarra, si tienes un micrófono conectado, obviamente no funciona de la misma forma que el piano. Si tienes O guitarra eléctrica si tiene una línea conectada también a la bueno, sí, guitarra eléctrica. Pero estos instrumentos sí, de acústico, si tienes el micrófono apuntando al instrumento y empiezas a tocar, pues va a proyectarse lo que estás haciendo en el Ableton Live si estás grabando. Entonces, otra vez, simplemente grabar y lo que salga, lo que quieras hacer. Bueno, yo creo que ya quedó claro, ¿no? Para no extender más este punto. Vamos a ver. Bueno, Sonó bien. bueno, igual aquí. Acaban de escuchar la ejecución directamente del piano conectado a la interfaz y escogió un sonido para darle cuerpo dentro de la biblioteca que tiene a la izquierda en el panel de instrumentos. Y lo que tenemos ahí pues es la pista que acaba de recoger al momento de él ejecutar el piano y acaba de crear esa pista desde un instrumento análogo con la inclusión de efectos digitales dentro del programa. Bueno, la pregunta que yo le quería hacer al compañero, de las veces que yo he usado un poco el FL Studio, cuando uno agrega un instrumento, está utilizando
un instrumento que uno lo agrupa, que uno le ecualiza, por decir, los volúmenes y el tipo de sonido como uno quiere que suene ese golpe del bajo. Eso también se utiliza en este programa, ¿no? En todos los programas de producción, al momento de que tú agrupas ese sonido con el resto de los bajos que estás utilizando. Sí, exactamente. Más que todo, abrí este proyecto de trap para explicar más a fondo eso. Eh, Aquí, como puedes ver, este es el bombo que tú dices, el bombo que puede tener Ajá. cualquier canción. Y aquí abajo tienes los efectos, los ecualizadores, los compresores que tú le metiste o le quieras meter al bombo. Acá Ajá. tienes, pues yo explicaba los sonidos, los instrumentos, los de percusión, etcétera, pero todavía no había tocado el tema del audio y del MIDI en cuestiones de efectos. ¿Qué significa audio effects? Cuando tú abres un bombo, un redoblante, lo que sea, y tú quieres que suene así súper comprimido, súper fuerte, súper, o sea, que no satura y tal, aquí tienes pues otra vez un montón de opciones de compresores, de ecualizadores, por ejemplo, aquí, si tú ves acá, ecualizadores de percusiones, tienes aquí varios, tienes ecualizadores de instrumentos acústicos, tienes infinidad de cosas para complementar, pues también lo que tú dices. Voy a hacer la demostración con el bombo. Por ejemplo, vamos O sea, hacer disculpa. ¿sí? O sea, todo eso que tú tienes ahí en naranja, tú los tienes ecualizado a tu gusto y ya todos esos que están de ese mismo color, en ese mismo canal, ya todos esos tienen la misma configuración. Bueno, no. Lo que pasa es que los colores y están agrupados de esta forma simplemente por cuestión o sea, visual nada más. O sea, y para que no te Ajá. pierdas. Por ejemplo, si tú quieres organizar, quieres saber dónde, si quieres poner los instrumentos de percusión arriba, los pones todos agrupados en una misma, sí, en un Con el mismo mismo grupo, color, con el mismo color. en un mismo grupo y luego en un mismo color si quieres. Pero lo importante es agruparlos Ajá. que estén ahí en el mismo grupo para que no te pierdas. Eso no quiere decir de que si tú quieres poner, por ejemplo, ponerle un compresor o un ecualizador al bombo, automáticamente se lo pongas al redoblante o al platillo, porque Claro, cada uno claro. tiene su canal, cada uno tiene su... O sea, que tú lo agrupes o sea, que tú los selecciones todos y los agrupes, no quiere decir que todos van a tener automáticamente la función de Y tener la misma. y el mismo efecto aplicado. La misma Exacto, edición. Entiendo, exactamente. entiendo. Eso es cuestión de visual, o sea, de tener ahí tu proyecto Porque organizado. porque yo, la última vez que yo estuve con un compañero en un estudio que iba a grabar algo, él, ¿cómo es que era? Él trabajaba con el FL Studio y él lo que hacía era que, por decir, él agarraba un bajo 0808 para trap, él, por decir, le recortaba no, le recortaba un poco el audio, no, sino como utilizaba esos efectos, lo del compresor y esas cuestiones, y él agarraba y los ponía en el canal 12. Y en el canal 12 él era que él le ponía ese efecto y le acomodaba para que ese bajo sonara así. Y luego él volvía a meter otros 808 y lo ponía en el mismo canal y ya tenía el mismo efecto ya añadido sin necesidad de volverlo a hacer. Que ese es ese es un equivalente a, a los compañeros que vieron Premiere o Photoshop, ese es el equivalente a una capa de ajuste. O sea, una vez que tiene aplicado el efecto, lo que metas ahí en esa sección Eso. mantendrá el mismo efecto, porque la capa de ajuste actuará sobre ese elemento que esté inmediatamente debajo o donde lo coloque. Bueno, la capa de ajuste en este Así caso es. sería el bus. Aquí en Ableton, no sé si en otros programas cómo se llamará, pero en el Ableton eso se conoce como un bus, donde mandan la señal, por ejemplo, con el 808 y con el bombo. La conexión que tienen que tener realmente el 808 y el bombo es el sidechain, que es pues, el favorito de todos los productores, que hace que el bombo y el bajo conecten
y se dialoguen entre ellos, no se confundan, o sea, suene correctamente. Entonces, así como yo creé un canal de audio de MIDI, aquí hay otra opción que es canal de retorno, donde si tú lo quieres hacer de esta manera, lo puedes hacer. O sea, no sé si me da para explicar esta cosa, porque también lo puedes hacer simplemente haciendo la ejecución de los diferentes, la secuencia de los bombos, y aparte tienes el 808, este es el 808. Es el bajo. Acá. Sí, exacto, el 808, el bajo. Y ese 808 y el bombo están conectados a este bus, que sería el, ¿cómo fue que dijeron ustedes? El equivalente al bus. La capa de ajuste. La Eso, capa de ajuste. capa de ajuste. La capa de ajuste. Entonces, acá, si pueden ver en el 808, vamos a ver dónde está. Bueno, si ven acá, este canal, que es la capa de ajuste, sería el bus, está mandando una señal acá, que sería al sub, en este caso sería el canal asociado al bus, donde manda la señal al 808, si tú quieres. Yo no lo tengo de esa manera porque y al bombo. Al bombo. Eso es si tú quieres. Yo lo desactivé y lo que hice fue hacer que suene por medio de efectos, de compresores, que suenen como instrumentos normales, que pongo yo individuales. Y están individualmente, y a la hora de ejecutar el proyecto, pues suena bien. ¿Puedes poner a sonarlo ahí ahora, esa sección, cómo sonaría? Voy a poner el 808 y el kick, sí, el bombo, más precisamente, para que vean ustedes cómo sonaría. Mira, como pueden ver, este bajo se ve como si estuviera grabando un piano. Yo lo hice de esa forma. El bajo obviamente tiene también que tener una musicalidad para que tienen notas que dialogan entre ellas, que funcionan entre sí. Y tú pones los bombos a tu gusto. Es cuestión de querer si suene más rápido o si quieres darle espacio al bajo, como dice aquí. Van a ver. Ahí se vio como un pequeño corte en este pedazo, para que luego vuelva al bajo a tener protagonismo. Entonces, es simplemente saber cómo colocar, porque aquí entramos otra vez en debate en cómo me gusta más a mí, cómo me gusta más trabajar, si así o esta forma, o si prefiero el bus, o si prefiero nada más los compresores, si prefiero por separado. Esto que ven acá, el bombo y el bajo, tú lo puedes hacer en un mismo canal, pero es cuestión de simplemente saber manejar mejor el programa y de organización. De organización. Para mí es más fácil tener el bombo por separado en su grupito aparte y el bajo por separado. Como ven acá, el azul nada más es el bajo, porque para mí es el protagonista del instrumental, es el protagonista del trap realmente. Entonces, en conclusión de todo lo que he venido explicando últimamente, es a raíz de lo que grabamos con el piano, yo grabé este bajo de la misma forma. Grabé también, y ustedes también lo pueden hacer en sus casas si pueden tener el software. A mí no me salió la opción de poderlo grabarlo con el teclado mismo del computador,
tuve que conectar el piano, pero tengo entendido que también lo puedes hacer con el teclado del computador, del computador, pero yo no lo tenía pues activado esa opción. Bueno, esa opción no la tiene Ableton, lo que pasa es que yo mismo bloqueo el teclado en el computador. O sea, ya aparte del Ableton yo lo bloqueo para no tener que presionar cualquier tecla y se me arruine la composición. la composición. Caso diferente a la gente que le gusta hacer los comandos con el teclado, en vez de con el mouse, irse acá, pin, pin, clic derecho, uno lo hace con el control C, control B, si quieres copiar y pegar. Yo no lo hago de esa forma. Hay muchos comandos que son para memorizarse, pero no tienen sentido a la hora de que lo puedes hacer igual con el mouse. Es una forma de trabajo también. Hay otra vez el debate, no, a mí me gusta trabajar con los comandos del teclado, no, a mí me gusta trabajar con el mouse. Así va a ser siempre con cualquier opción. No, que me gusta trabajar así. No, a mí me gusta trabajar así. Pero eso cansa también. O sea, uno simplemente digo, bueno, ya trabajo así, desactivo lo otro y me olvido de que esto funciona así, yo trabajo de esta forma. Y listo. Bueno, este es otro piano y lo que decía la trompeta, fue grabada con un micrófono. Lo mismo que el piano o con la voz. En el caso del piano va conectado al computador. El caso de la trompeta, conectas un micrófono apuntando a la trompeta y tú ejecutas la melodía que quieres ejecutar. Vamos a hacer la demostración de cómo suena. Esa es la trompeta. Ese es un loop ahí con eso. Sí, vamos a acercarlo más para que vean que está como dividido. Entonces acá hay uno, acá hay otro. Porque ahí entra la cuestión que decía de la edición. A partir de que tú grabes algo, lo puedes editar. Voy a hacer una demostración rapidita, que era lo que Sí, iba a ya hacer. estamos llegando a las 6 de la tarde y necesitamos salir a las 6:15 antes de pasar lista. Para que tengan medido el tiempo ahí. Bueno, ahí se oprimí cualquier tecla para que se den cuenta de que por más que salga malo, ustedes no, si tienen la opción de saber qué quieren hacer después, si saben un poco de cómo funciona el piano, de si la nota mejor acá arriba, si mejor no, mejor acá abajo, O sea, etcétera, etcétera. puedes mover las notas a voluntad, las notas independientemente. Exacto. Sí, por ejemplo, acá hay un montón de notas sin sentido que están ahí, entonces tú tienes la oportunidad de arrastrarlas para que esté como tú querías que esté. O sea, tú puedes borrarlo otra vez, hacerlo y hasta que te salga bien, pero uno no lo va a lograr al 100%. Por ejemplo, si tú quieres que justo cuando empiece la trompeta empieza a grabar, pero por ejemplo, te pasaste un poquito, tú puedes coger la nota y arrastrarla justo cuando comienza la trompeta. Por ejemplo, si quieres que esta nota esté acá justo cuando empieza el segundo patrón, entonces lo arrastras acá y así. O sea, puedes editar las notas que quieras. Puedes poner a sonar eso. Eso que hiciste ahora lo puedes poner a sonar. Sí, espérate. Vamos a ver. Ahí, eso, Ajá. ahí arranca, y ahí te equivocaste, o sea, presionaste tres teclas al mismo tiempo y no tienen ningún enlace entre sí, entonces tú puedes arrastrarlas, esto no suena bien, o puedes
borrarlas con doble clic. Esto es cuestión de probar, o sea, realmente, porque por ejemplo, mira, esto de seleccionar 2 veces y que te aparezca la nota es cuestión de probar, porque a mí realmente, si tuviera que decir que si me enseñaron todo el Ableton Live, te diría que no, porque es, es muy, es poco probable que puedas aprender todo en un determinado tiempo. Por ejemplo, si vas a una institución y tienes un pensum y te das cuenta de que faltan muchos temas, y te quedas con muchas dudas de por qué no me dieron esto y por qué esto de subir acá y que el volumen está justo acá abajo, esto no me lo dieron, si me estoy dando cuenta ahora y dice, esto estaba aquí tapado y esto yo lo hice probando, o sea, Por su porque cuenta, investigando por su cuenta. lo que Es yo lo decía que, es cuestión de tener esa hambre de aprender, aparte de lo que te dieron, aparte de lo que te dan a ti en la universidad o en el exactamente. instituto. Entonces, por eso decía que es muy Y, difícil de explicar este tipo de cosas de manera organizada. O sea, profe, yo creo Sí, que también el sonido es como también algo de intuición de es, uno, que uno es, como que escucha si está bien o esto está mal. exactamente. Es más de gusto personal, de intuición, sí, más de intuición. Es que si tú tienes la persona que tiene ritmo, que tiene melodía en su cabeza, la melodía se compone. O sea, tú vas tarareando, tú silbas, tú tarareas y tú vas componiendo tu, tu, tu idea. Y si tienes musicalidad, es cuestión de encontrar la herramienta adecuada y poner en desarrollo esa intuición que tiene. Tienes razón. sí. Bueno, vamos a entrar en la conclusión de todo. Creo que lo básico yo lo tomé a medida. Hay muchas más opciones, es cuestión de leer, ver cada opción, porque no hay ningún ser humano en la Tierra que te explique esto. Yo pues vamos, esto, y después instrumento por instrumento, luego compresor o ecualizador por ecualizador. Es cuestión de, bueno, si te explicaron qué es un ecualizador o qué es un compresor o qué es un efecto de audio, a raíz de eso ya tú tienes las Una opciones base. para buscarlo en Google, en el mismo Ableton. Bueno, yo les voy a dar una, una facilidad, creo que es muy grande. No sé si sea, si sea, bueno, es para la gente que quiera el Ableton Live, porque yo sé que hay mucha gente que no le gusta el Ableton porque es muy difícil. Eso es lo que yo escucho siempre. No, que el FL Studio. Y ahí otra vez, no, me gusta el FL Studio y a mí el Ableton. Entonces yo tengo un menú donde para que se den cuenta de lo extenso que es, el menú tiene 800 páginas, es el menú oficial del Ableton Live. Yo se lo voy a pasar al profesor para el que quiera tenerlo. Es un menú que no, o sea, no se busca así Ableton Live menú. Tienes que, por eso es lo mismo que yo decía de buscar esa hambre de aprendizaje, de buscar en todo lo que hay en internet y lo que hay por ahí. Y ahí pude conseguir el menú oficial del Ableton Live y con esto cerramos. Cerramos con esto y luego con la pieza completa de la instrumental. Yo tengo aquí, si se dan cuenta, creo que se ve, Sí. tengo Ableton Live y tengo Pro Tools acá abajo. Son los menús oficiales. El Pro Tools lo conseguí aparte. El Ableton Live es por tener la licencia y, y más que todo también por investigar, porque esto, aparte de que puedes tener la licencia, puedes comprar lo que tú quieras, pero este menú está en internet y tú nada más cuestión de copiar el link si lo buscas por internet o que yo te lo pase por PDF, por archivo común y tú automáticamente tienes en tu poder el menú del software. Aplica también para Pro Tools. Vamos a abrir el Pro Tools para que vean también.
El Pro Tools es creo que más extenso. Si ven acá, no sé si se vea, hay 1306 páginas. 1300 páginas donde te explica punto por punto, instrumento por instrumento, opción por opción. En fin, en hora y media traté de resumir lo complejo realmente. Tengo una preguntita una pregunta que siempre he tenido. O sea, con cuestión a los pianos, todos esos sonidos siempre vienen, cuando uno compra un piano puede encontrar esos sonidos también, o en la vida real el piano se divide por, no sé, por estilo o por gama, no sé cómo decirlo. Porque veo que hay muchos pianos, o sea, hay cantidad de pianos. Bueno, sí, los pianos, por ejemplo, los que son pianos totalmente que no son digitales, existen los pianos digitales y los pianos que no son digitales, que son los de cola. La acústica de cola. Ajá. Esos pianos tienen su sonido clásico. Entonces tú tienes ese piano súper carísimo, ese nada que ver con este tipo de pianos que se conectan al computador y vienen ya con el piano que tiene un montón de botones, que tiene un montón de instrumentos. Tú empiezas a probar sonidos y empiezas a tocar y te salen sonidos de lo que sea, piano clásico, piano rebelde, piano de electrónico y cosas así. Para ejecutarlo con el Ableton Live, a la hora de que tú pases el piano digital que compraste en Niche o que compraste en tal parte, a la hora de conectarlo, esos sonidos que tiene el piano por defecto, automáticamente en el Ableton Live no van a sonar, porque en el Ableton Live tú vas a complementar el piano con los sonidos del Ableton Live. Entonces, ya sea un piano digital que no tenga muchos sonidos, muchos instrumentos, pues puede ser el piano sencillo, que nada más tengas igual 10 teclas y listo, o sea, súper pequeño. Si tienes la opción de conectar al Ableton Live, automáticamente tienes la opción de ponerle sonidos de lo que sea y tú simplemente... Órgano y todo eso. Aplica O sea, también... el Ableton lo que hace es que anula los que tenga por default el piano y le ejecuta los que tenga el Ableton, le añade los efectos de sonido de Ableton a ese teclado. Okay. Sí. En conclusión, de tanto grabar, independientemente de que este sea mi proyecto, háganse una idea de qué es suyo. Por ejemplo, ustedes grabaron esta secuencia de instrumentos, ustedes fueron los que grabaron el piano, ustedes grabaron la trompeta, ustedes grabaron los bajos, ustedes pusieron sus efectos y se va a ver de esta forma. Entonces, con esta opción de solo, pueden escuchar uno por uno. Ahí. Y ya cuando lo escuchen todos, si quieren o si tienen dudas, vuelven a escucharlo, empiezan a mover este para acá, este no me gusta. Lo que decían del oído, de tener esa sonoridad, aplica solamente si tú sabes de música. Si no sabes de música, arruinaste el proyecto, porque simplemente es música. Entonces, por más bonito que suene para ti, pero si no cumple la regla musical de oro, que son los acordes, las composiciones, las notas, ahí automáticamente arruinas el proyecto. O sea, explicar el Ableton, aparte de tener esa complejidad, ya con la música encima se vuelve muy desesperante para algunos. Entonces, es cuestión de estudiar, es cuestión de trabajar. Ok, entonces escuchemos la pista, cómo suena. Vamos a ver.
Listo, lo que sigue es igual. Bueno, ¿alguna pregunta antes del cierre? ¿Quién habla? Para hacer una pregunta. ¿Quién habla? Perdón. John Durán. Hola, John, cuéntame. Pues que para hacer toda esa obra artística, tuvo que saber, obviamente, teoría musical para manejar bien ese programa, ¿verdad? Sí. Eso es lo principal para manejar eso. Esa era mi pregunta. Ok. Sí, recuerden que nuestro módulo es grabación y edición de sonido. La inclusión de una charla de este tipo con personas que tienen el conocimiento musical. Recuerden que nosotros como productores audiovisuales nos van a encargar materiales, nos van a encargar musicalizar, vamos a ponerle efectos de sonido a un video, vamos a ponerle efectos de sonido a un video tutorial. Hay música en internet gratuita, está NCS Music, señor Kevin MacLeod, pero hay gente, digamos, como Caleb, a mí trabajando, haciendo música y que eventualmente nos podrían dar el servicio. Hombre, por decir algo, un día cualquiera, una obra que no vamos a trabajar o tenemos el presupuesto necesario para poder encargarle a un productor o a un músico que nos cree la pista musical para un producto audiovisual, pues tenemos a Caleb, tenemos a Eduardo Lora, y bueno, queremos temas de suspenso, temas de misterio, tenemos o que una pista para un videojuego, se le dan las pautas, cómo queremos que suene, y esta persona, en este caso Caleb, que estudió música y sabe música, pues él interpretará nuestra idea, que se la entreguemos loca, porque nosotros no somos músicos, le entregamos la idea a él y él nos creará una pista para nuestro producto que nos ha encargado un cliente. De eso se trata esta cadena de producción en el mercado de la... Bueno, Caleb, muchas gracias. Gracias, Caleb. Gracias a todos ustedes por la atención y gracias a los compañeros de los otros cursos que estuvieron presentes. Muy amables por su atención. Y gracias, Caleb, nuevamente. Gracias a usted, profe. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno.